Y prosiguiendo con la ponencia, bueno, actualmente muchas personas presentan la síndrome de Down, ¿no? Esta población debe ser considerada de riesgo para la enfermedad del COVID-19, indistintamente de su edad, ya que presentan algunos factores que la predisponen, ¿no? Como anomalías en las vías respiratorias y cardiopatías congénitas. Acerca de este tema nos hablará el grupo B2 con su trabajo Influencia del gen CRLD1 en las cardiopatías congénitas de pacientes con síndrome de Down durante la pandemia por COVID-19. Adelante, compañero Dorian, tiene 15 minutos para su exposición. Sí, muy buenos días para ya. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy, como parte del grupo B2, asesorado por el doctor Leiva Cabrera Franz Harrison, voy a exponer acerca de la influencia del gen CREL-D1 en las cardiopatías de pacientes con síndrome de Down durante la pandemia por COVID-19. Como introducción, tenemos que el síndrome de Down pues, es la neoploidía más frecuente. Dentro de ellas también va a estar relacionada con múltiples patologías como lo son las cardiopatías congénitas, que están presentes dentro del 40 al 60% de estos pacientes, ¿no? Representando la mayor causa de mortalidad en los primeros 2 años de vida. Además, pues, se han encontrado que parte de estas cardiopatías son causadas por mutaciones en el gen CREL-D1, en individuos con síndrome de Down que van a presentar defectos en la tabicación aurículo-ventricular. Además de eso, pues, en la Universidad de Columbia, diversos estudios en el año 2020 han identificado, pues, altos niveles de citoquinas, como lo son la interleucina 6 y como el factor de necrosis tumoral alfa, que han sido asociadas a la predisposición de complicaciones por cuadros clínicos de neumonía, ¿no? Aumentando la tasa de mortalidad por COVID-19. Y asimismo, pues, a nivel mundial, la incidencia del síndrome de Down es alta, y en el Perú, pues, más de 1.6 millones de personas pues, van a presentar síndrome de Down, por lo cual es importante abordar esta temática durante específicamente estos tiempos de pandemia para poder tener los cuidados pertinentes en este actual conflicto. En cuanto al problema, pues, presentamos a qué complicaciones traen las alteraciones en gen CREL-D1 presentes en las cardiopatías congénitas en pacientes con síndrome de Down en la actual pandemia por COVID-19. Y como hipótesis presentamos que las alteraciones en el gen CREL-D1 están asociadas a una morfogénesis cardíaca anormal, generando cardiopatías congénitas en los pacientes con síndrome de Down, que junto a defectos inmunológicos va a provocar una mayor predisposición a padecer complicaciones ante el contagio por COVID-19 en la actual pandemia. Como objetivo general, tenemos que vamos a explicar la influencia del gen CREL-D1 en las cardiopatías de pacientes con síndrome de Down durante la pandemia por COVID-19. Y en cuanto a nuestros objetivos específicos, tenemos al estudiar las causas y síntomas de las cardiopatías relacionadas con el gen CREL-D1 en pacientes con síndrome de Down, de analizar el diagnóstico genético y embriológico en base a las manifestaciones clínicas y embriológicas presentadas en pacientes con síndrome de Down, establecer la asociación de estos efectos inmunológicos con el COVID-19 y de evaluar la importancia del estudio de las cardiopatías congénitas en la actual pandemia en pacientes con síndrome de Down. Como parte de la genética del síndrome de Down, pues ya conocemos que es una alteración cromosómica numérica en la cual va a existir un cromosoma 21 de más, ¿no? Generando una trisomía en el cromosoma 21 humano, que también predispone a una discapacidad intelectual que puede ir desde moderada hasta severa. Y sus causas pueden ir tanto a la no disfunción meiótica en el 95% de los casos y en errores postzigóticos mitóticos. Dentro del origen de esta trisomía 21 puede ser por trisomía total o regular, siendo la forma más común de trisomía, ¿no? Y generado por una no disfunción de cromosomas homólogos del par 21, y además pues que el error puede estar en el 90% en la meiosis materna y 10% en la segunda división de la meiosis materna. Otras causas pueden ser también la trisomía parcial, ¿no? Mosaicismo y asociado a translocación robertsoniana 13 y 14. En cuanto a las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes, pues como ya conocemos, van a presentar características cognitivas marcadas, como son el retraso mental leve y moderado, características físicas muy específicas, rasgos psicomotores, problemas sensoriales, tanto en la audición, en la visión, en el lenguaje y la comunicación. Y además en lo que nos vamos a enfocar en este trabajo es en los síntomas fisiológicos, como son las cardiopatías congénitas, y así como en los cambios hormonales en la deficiencia del
el sistema inmune. En cuanto a las cardiopatías congénitas y su relación con este gen CREL-D1, pues vamos a describir en primer lugar el gen, que es una molécula de adhesión celular cuya función va a ser regular la vía de señalización de la calcineurina NAGTC1 en la morfogénesis cardíaca, la cual se va a desarrollar la fosforilación de NAGTC en el citoplasma y la variación del calcio. Va a estar ubicado en el cromosoma 3, y acá surge una pequeña controversia que, aunque no está ubicado en el cromosoma 21, se asocia y se ha visto una relación con esta trisomía y va a poseer 11 exones. Además, pues, va a participar en la activación de la calcineurina independiente de la regulación dependiente de calcio, calmodulina, al interactuar con la subunidad reguladora SNB, y su dominio web va a controlar la función de la calcineurina y la actividad de NAGTC. Pueden existir delecciones, ¿no?, como parte de las mutaciones en el monopéptido en el dominio web, generando una menor activación de la expresión génica dependiente de NAGTC y translocación de NAGTC al núcleo, ¿no? Va a impedir su translocación y, por tanto, impidiendo la interacción entre CREL-D1 y CNP. Pueden además existir mutaciones generando una disminución en la activación de la calcineurina y una disminución en la translocación al núcleo, generando una alteración en la señalización celular y formación de las válvulas cardíacas. Pueden también existir mutaciones de cambios de base única, incluyendo una sustitución de cisteína por arginina. Pueden haber mutaciones de transiciones citosina-timina, ¿verdad? Pueden haber además mutaciones de transición, ¿no? Por ejemplo, una sustitución de glutamato por lisina, y además mutaciones insensibles, ¿no?, que van a formar parte de esta matriz extracelular en la formación del tabique auriculoventricular. En cuanto a la interacción alílica que va a tener este gen CREL-D1 con el factor de crecimiento endotelial vascular, pues este último es un regulador de la vía del desarrollo de las válvulas a nivel cardíaco, por lo que si hay un polimorfismo funcional en este factor, va a haber una mayor expresión de el factor de crecimiento endotelial vascular, presentándose además defectos en el tabique cardíaco, ¿verdad? Además, la correlación de estos genotipos va a demostrar que las mutaciones patógenas de este gen CREL-D1 van a estar acompañadas de este alelo, de este factor. Por lo tanto, esta interacción entre el gen CREL-D1 y el factor de crecimiento endotelial vascular va a alterar la morfogénesis del canal auriculoventricular y aumentando el riesgo de los defectos de esta tabicación en pacientes con síndrome de Down de herencia multifactorial. En cuanto a la expresión de este gen CREL-D1, pues su producto génico va a ser una proteína 1 rica en cisteína con dominio similar al factor de crecimiento epidérmico. Su ubicación va a ser en la membrana intracelular, específicamente en la membrana del retículo endoplasmático, y va a estar formado por múltiples dominios, como lo son el péptido señal N-terminal, un dominio específico de las proteínas CREL-D1, dos dominios del factor de crecimiento epidérmico, y también de unión a calcio, y así como sus dos dominios transmembrana que le va a permitir la unión al retículo endoplasmático. Su ligando es el calcio, su función molecular es de proteína disulfurisomerasa. En la función proteica pues va a estar implicado en la regulación de la señalización calcineurina NAGTC1. Su expresión celular va a estar dada en el citosol y también en los nucleolos, y va a participar dentro de las patologías en el defecto del tabique auriculoventricular. Dentro de los procesos biológicos moleculares que va a repercutir mutaciones de la proteína CREL-D1, va a ser necesario para el desarrollo biológico cardíaco mediante las células endocárdicas dependientes del factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces podemos ver que se va a unir a su receptor y va a provocar que CREL-D1 se una a la subunidad CNB de la calmodulina, generando que se fosforile NAGTC, se transloque el núcleo y por tanto se expresen sus genes diana. Entonces, si es que existe una mutación en cuanto a la embriología de este defecto del tabique auriculoventricular, va a existir una falla en la formación de los congénitos endocárdicos a partir de las células de la cresta neural y de la gelatina cardíaca. Esto va a provocar que no exista, que existan alteraciones en las válvulas auriculoventriculares y además, por tanto, alteraciones en la parte inferior del septum interauricular y en la parte superior del septum interventricular. Además, pues, la conexión muscular entre las aurículas y ventrículas se va a perder parcialmente, a excepción del haz de His.
En cuanto a la susceptibilidad que van a tener los pacientes de síndrome de Down ante el COVID-19, pues tenemos que van a tener una mayor predisposición a tener defectos del tabique auriculoventricular a causa de mutaciones del gen CRD1. Esto va a provocar una menor cantidad de oxígeno en el flujo sanguíneo, provocando un mayor esfuerzo de corazón y pulmones tratando de compensar. Entonces va a existir una sobrecarga de presión y de volumen, generando ciertas patologías adicionales como lo son la hipertensión de la arteria pulmonar y la insuficiencia cardíaca congestiva. Esto puede generar dificultad respiratoria, que en términos médicos se le conoce como disnea, ¿no? Provocando una mayor predisposición a infecciones y complicaciones respiratorias en cuanto al virus del SARS-CoV-2. Además, como bien sabemos, la COVID-19 generada por este virus, ¿no? El SARS-CoV-2, va a generar una neumonía, ¿no? Que es una infección que va a provocar una inflamación. Además, pues va a provocar trombosis y embolia pulmonar en la formación de coágulos sanguíneos. En el síndrome de Down van a existir defectos en el sistema inmunológico, por tanto va a haber un mayor aumento de las citoquinas proinflamatorias, como lo son las interleucinas, interleucina 2, la 6, la 8, la 10, y viene el factor de necrosis tumoral. Estas son citoquinas proinflamatorias y por tanto van a empeorar la inflamación ya generada por el COVID-19, aumentando las complicaciones en la COVID-19. Además, estos factores van a afectar una hipercoagulabilidad en la sangre, empeorando también esta trombosis y embolia pulmonar generada por la COVID-19 y así también de otra forma aumentando complicaciones de estos pacientes con síndrome de Down en la COVID-19. Como conclusiones de nuestro trabajo, pues tenemos que las mutaciones en el gen CREMD1 van a generar una respuesta anormal en el gen del factor de crecimiento endotelial vascular, el cual va a intervenir en la morfogénesis del canal auriculoventricular, generando una predisposición a sufrir de los defectos de la cavitación auriculoventricular. Además, que el dominio W de la proteína CREMD1 va a ser responsable de la activación de la calcineurina, por lo que una alteración en el gen va a provocar anomalías en la señalización celular y en la formación de válvulas cardíacas. Asimismo, que las cardiopatías congénitas van a conllevar a problemas en el sistema respiratorio, lo cual, combinado con el desbalance inmunológico de los pacientes con síndrome de Down, que genera la producción de citoquinas proinflamatorias que complican los cuadros de neumonía, los van a volver más susceptibles a estos pacientes a complicaciones producto de los virus, del virus del SARS-CoV-2. Así como parte de nuestros anexos, pues nosotros como estudiantes de medicina debemos cumplir también con responsabilidad social, ¿no? Brindando nuestro conocimiento, y es por ello que nosotros como parte de la primera jornada de exposiciones científicas relacionadas a la problemática de la COVID-19, hemos contribuido con la transformación social mirando hacia un futuro mejor. Esta ha sido organizada por la Municipal Distrital de Chocope en Escope La Libertad, ¿no? Y llevada a cabo por medio de la plataforma Zoom el día 18 de febrero del 2021. Asimismo, como un segundo anexo, hemos realizado un glosario para el cual los lectores de nuestra monografía puedan entender pues ciertas abreviaturas en las cuales nosotros nos basamos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, interesante exposición. Le doy paso al jurado para que pueda realizar algún aporte o algo que tenga que agregar. Doctor Florian, eh, por lo que ha expuesto el grupo, y antes, permítame antes también felicitar al grupo, es un tema muy importante, y por lo que ha expuesto, quiere decir entonces que los pacientes Down que tienen COVID van a tener un tratamiento especial, diferenciado, porque tiene mayor inflamación endotelial, algo así. Esa es mi pregunta. Claro, para ello voy a dar pase a los integrantes de mi grupo para que puedan responder las preguntas debidas.
Disculpe, doctor, no se logró escuchar muy bien su pregunta. Ya. Por lo que ustedes han expuesto, nos han dicho de que existe una mayor predisposición a tener COVID por los pacientes Down. Eso significa que ellos deben tener un tratamiento especial. ¿Algún dato que nos quiera decir que eso es así? Bien, si bien es cierto, van a presentar una predisposición a lo que sería la COVID-19 y aquí le hemos explicado mediante nuestra exposición. Van a tener cierta complicación en sí, pero específicamente tratamientos para estos pacientes no hemos especificado aquí, pero sí hemos hecho el estudio de su predisposición, sus riesgos, los cuidados más precisos que hemos podido rescatar. Muy bien, gracias. Me parece, doctor Florian, que más que predisposición es que a un paciente con síndrome de Down que le dé COVID va a tener más susceptibilidad o más complicaciones, por lo tanto hasta muerte, ¿no? Por el grado de insuficiencia, todo lo que se ha mencionado. Me parece que es más, porque sobre todo si son niños Down se supone que están más cuidados que un niño normal. Entonces no creo que sea en relación a la predisposición, sino que a un niño con Down que le dé COVID va a tener mayor riesgo de complicaciones y muerte, ¿no? Claro, o sea, además de las complicaciones que ya se dan en pacientes, estos niños o pacientes Down, efectivamente, pues, ya desde nacimiento traen esa predisposición y por lo tanto, esa es una recomendación que deberíamos hacerle a los médicos que están atendiendo en este momento casos de COVID, ¿no? Down puede ser mayor mortalidad que cualquier otro paciente, ¿no? A eso quería llegar, que en realidad no es parte de sus objetivos, pero queríamos ver si han tomado alguna información sobre ello. Está muy bien, gracias. César Quito, a ver, jóvenes, ustedes cuando construyen un título, tienen que tener criterios subvariables, ¿ya? No se puede construir así nomás como... Ustedes están colocando en su título influencia del gen en las cardiopatías congénitas de pacientes con síndrome de Down durante la pandemia por COVID-19, ¿no? Entonces, con esas variables vamos a analizarla. La influencia del gen CRLD1, que sea mi variable Q. La cardiopatía congénita, que sea mi variable S. Y el síndrome, la cardiopatía congénita de los pacientes con síndrome de Down, esa que sea mi variable S. Y la enfermedad respiratoria durante la pandemia por COVID, que sea mi variable P. Entonces, tengan cuidado en la redacción, ¿no? Ustedes en el título nos dicen una cosa y en la conclusión está totalmente, hay que analizarlo bien, por favor, ese detalle. Su título es influencia del gen en la cardiopatía de los pacientes que tienen Down durante la pandemia de COVID. Sin embargo, en su conclusión, ustedes concluyen de la siguiente manera. Entonces, son temas de redacción que tienen que mantener un orden. Ustedes dicen las cardiopatías congénitas, o sea, están acabando con S, conllevan al sistema respiratorio. O sea, su conclusión es que ustedes en su título colocan que Q, entonces S y P. Sin embargo, en la conclusión, ustedes colocan S, entonces P. Entonces, no hay una correlación ahí. Ustedes en su conclusión están poniendo que las cardiopatías congénitas son las que conllevan a un problema respiratorio, ¿no? Que dado que los pacientes que tienen DAO van a ser mayor riesgo de tener citocinas inflamatorias y por lo tanto eso es lo que les va a llevar a la neumonía, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado en la redacción de sus conclusiones, ¿no? Después, por lo general, todo bien. Yo les invoco a que los alumnos hagan una autocrítica en la redacción, que ustedes han llevado lógica, ya también traten de colocar variables SPQ y vean cómo han concluido, ¿no? Entonces, el título dice una cosa,
y la conclusión va por otro lado, ¿no? Ustedes concluyen que en realidad que las cardiopatía son las que llevan al problema respiratorio, ¿no? En líneas generales. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por sus intervenciones.